Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia TA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Como se darán cuenta, estoy en la misma silla sentado en la cual aparecí en The Non-Prophets, el episodio que salió al aire ayer domingo a las 3 de la tarde, hora CST, Central Standard Time. Si aún no han visto el episodio, lo dejaré linkeado en la descripción de este video para que puedan verme, aunque lamentablemente ese solamente está en inglés. Ahora, comenzando con el episodio de hoy, muchas veces me ha pasado que me preguntan, hey, tú ateo, si tú eres un ateo, ¿por qué hablas de Dios si se supone que crees que no existe? Y esto tiene muchas variaciones. También la gente dice, oh, ¿por qué los ateos se la pasan hablando de Dios? Y para esto hay varias respuestas. Las dos más comunes son, número uno, ¿cuál Dios? Ya que no es lo mismo hablar de Jehová, hablar de Odín, hablar de Ra, hablar de Arceus. En lo general, el dios del que más hablo es de Sobek, pero eso es porque es un dios que utilizo en un videojuego en el cual es mi tanque favorito. La segunda respuesta que muchas personas dan es por la misma razón que los doctores hablan del cáncer. O sea, los doctores siempre van a estar hablando de las enfermedades que ellos tratan y los ateos, como personas que normalmente se oponen a la religión y a los daños que ésta produce, van a estar constantemente hablando de los daños que dicha religión produce. La primicia de este programa es justamente hablar sobre ateísmo positivo y hablar sobre los daños que produce la religión. Por lo tanto, yo me acerco mucho más a este tipo de personas. Hablo de lo horrible que es el Dios descrito en la Biblia porque me tocó vivir en una sociedad cristiana donde todas las personas adoran a este genocida horrible y creen que es amor y que es lo máximo, cuando en verdad su libro está lleno de mensajes de odio y que es parte de lo que voy a mencionar hoy día. Entonces, en primer lugar, yo personalmente no hablo mucho de Dios, no tanto porque no creo que Dios exista, sino porque lo considero una idea tan infantil que ni siquiera considero que vale la pena hablar de algo así. Si alguien intenta hablarme de Dios, siento que sería como si alguien tratase de explicarme por qué el monstruo del lago Ness existe. Y esta persona no entiende que el lago Ness es una formación que se creó millones de años después de que todos los dinosaurios no aviares se extinguieron y que nunca estuvo conectado al mar. Por lo tanto, un plesiosaurio jamás hubiese podido esperar en el mar unos 60 millones de años para luego caminar hasta este lago. Es una idea similar. Lo encuentro absurdo, ridículo y por eso no hablo de este dios normalmente, sino que me dedico a hablar de lo que es el daño que produce la religión y la creencia en este supuesto sujeto. ¿Por qué? Porque, y esta es una gran razón por la cual existe este programa, considero que la religión y el seguirla ciegamente y el que la sociedad se adapte a esta religión es lo que crea la mayoría de los problemas de nuestra sociedad. Así es, desde inequidad social, crímenes, etc. Muchas cosas que ocurren son por culpa de la religión y muchas de las cosas que las nuevas generaciones están luchando y enfrentando cada día. No sé, por favor díganme esto. ¿Han escuchado a alguien decir, oh sí, ahora todo es acoso, esta maldita generación de cristal? Pues la generación de cristal es en realidad personas que se dan cuenta de que, oye, el acoso sexual está mal, no deberíamos hacerlo. Y estas personas que se oponen a que la gente empiece a luchar contra el acoso sexual, por ejemplo, son normalmente personas creyentes. Son personas que no les gusta que la sociedad cambie y que no les gusta que la sociedad avance, lo cual normalmente no es culpa de ellos. Uno de los grandes daños de la religión es que la religión necesita protegerse a sí misma. Por lo tanto, va a crear muchas armas de defensa para evitar que la gente las deje atrás. Una de estas armas es el decir que todo cambio es malo. De hecho, siempre que se hace algún avance nuevo, las principales personas que se oponen son personas de la religión. No sé si ustedes supieron, pero cuando se inventó la anestesia local para los partos, los primeros que se opusieron fueron los religiosos. ¿Por qué? Porque según ellos la Biblia condena a la mujer a parir con dolor y por lo tanto eso se debe mantener. Ese es el tipo de daño que la religión le hace constantemente a nuestra sociedad. Cualquiera que se haya leído Levítico entiende que la homofobia existe en nuestra sociedad por culpa de la Biblia, porque esta indica que la homosexualidad, algo extremadamente común en la naturaleza, extremadamente común entre las personas, y que es muy irónico que los hombres tengamos el punto G en el trasero, por cierto, hay que admitir que esa troleada de un dios sería épica si fuese real. Todo proviene de la Biblia y de personas que no entendían absolutamente nada de cómo funciona el mundo real. Nuestra sociedad se crea en base a muchas ideas erradas que vienen de la Biblia. Un ejemplo que siempre cito es el de Judá, el cual nos muestra cómo en la Biblia está bien que un hombre casado con muchas concubinas a todo esto y otras esclavas que ellos tenían, si estos tipos tenían esclavas sexuales, bueno, está bien que este tipo vaya y se acueste con una prostituta,
Pero cuando su nuera estaba viuda, por lo tanto ya no tenía que serle fiel a nadie, queda embarazada, él la manda a quemar viva. Y ella solamente se salva porque ella demostró que ella era la prostituta con la cual él se había acostado. Este tipo de ideas de que está bien que un hombre llegue, engañe a su mujer, se acueste con prostitutas. No estoy diciendo que las prostitutas sean malas, por cierto. Apoyo su trabajo sexual y eso lo hablaré en otro episodio. Pero el que la Biblia tenga este doble estándar en que un hombre puede hacer todas estas cosas que en la Biblia se consideran inmoral, yo insisto, ya hablaré también de por qué la religión ataca la sexualidad, pero antes de llegar a ello, la Biblia condena a estas acciones si son realizadas por una mujer, pero si son realizadas por un hombre está bien. De hecho, si un hombre hace algo así, paga dinero y ya. Si una mujer viuda llega a tener relaciones sexuales, la queman viva. La Biblia desde siempre ha odiado a la mujer. Las tratan de inferiores, las tratan de propiedad. En la Biblia claramente se explica de que si un hombre se viola a una mujer, paga 50 shekels por ella y ahora es su propiedad. Lo que hace con los 50 shekels es pagarle al padre de la mujer el daño que le ha hecho a su propiedad. Y ahora él va a casarse con esta mujer. Y esta mujer está obligada. Si ella no quiere, debe ser asesinada, porque es propiedad dañada que ni siquiera se quiere casar con su violador. Por lo tanto, a ese nivel de dañina es la Biblia y estoy feliz de que nadie siga la Biblia realmente hoy en día. No me gustaría que por utilizar ropa que es 50% poliéster, 50% algodón, me asesinaran. No me gustaría ser asesinado por tener una creencia distinta a la de las demás personas. No me gustaría ser asesinado porque tengo que trabajar los días sábados y domingos debido a que vivo en un sistema económico que me lo exige. Y por supuesto me gusta comer camarón. Entonces todas estas ridículas leyes de la Biblia que no deberían aplicarse, hay personas que las mantienen. Los sabatistas no trabajan los días sábados. Los religiosos en general rechazan la homosexualidad por culpa de lo que dice la Biblia. Hasta me han dicho, hey, ¿por qué tú defiendes a los homosexuales si ellos no son como tú? Son personas, somos idénticos, no hay ninguna diferencia. Los deseos sexuales no nos van a diferenciar. En capítulos anteriores también ya he hablado sobre los traumas infantiles que la religión crea en las personas, desde el momento en que a ti de niño te dicen que tú eres maligno y vas a ir al infierno a menos que empieces a orar y entregues tu vida a este supuesto Dios que vino a sacrificarse por las reglas que él mismo había creado, le va a crear daño a las personas. Las va a hacer sentir culpables por cosas que jamás hicieron. También ya hablé sobre cómo las religiones van a torturar animales. Las muertes de kosher, los asesinatos en India en adoración a una diosa, entre muchas otras cosas. Las supersticiones que terminan aniquilando a otros pobres animales solamente por estas ideas ridículas de que si ves una mariposa de un color, cierta ave grita, si un mono te apunta con un dedo te vas a morir, hace que la gente ignorante lamentablemente asesine animales inocentes. Ya he mencionado que los musulmanes odian a los perros y matan perros por estas mismas razones, porque su profeta los odiaba. Y todas las personas que sigan las ideas de los profetas van a ser crueles contra los animales y peor aún, hay quienes siguen estas ideas absurdas de que tenemos un alma y que los animales no tienen alma. Entonces son capaces de asesinar animales simplemente por diversión. Por lo tanto, la tortura de animales por diversión es culpa de la religión, que te enseña que los animales son prácticamente inferiores por no tener un alma y que la gente aparentemente cree que esto significa que no sienten absolutamente nada. Otro gran daño que he mencionado siempre de la religión es cómo las personas se vuelven ricas a costa de las personas pobres, que sacan todo su dinero a los pobres y se lo dan a estafadores que se hacen grandes mansiones. Insisto, ya he hablado antes de ello, todos los episodios que estoy mostrando acá los estoy linkeando en la descripción del video, por lo tanto esto es más que nada un resumen de cosas que ya he hablado y cosas que hablaré a futuro también. Mencioné la sexualidad, pero la iglesia te da una idea errada de qué es la sexualidad. Esta idea de no tener sexo antes del matrimonio crea matrimonios extremadamente infelices cuando hay personas que se dan cuenta que no son compatibles sexualmente. Adicionalmente, esto ha convertido la sexualidad en un tabú en la sociedad. Eso significa que las personas no hablan de sexo, los niños no entienden absolutamente nada de sexo y cometen errores catastróficos al momento de iniciar su vida sexual. Esto da como resultado embarazos adolescentes, transmisión de enfermedades de transmisión sexual o accidentes horribles de personas que han terminado en el hospital por no entender el proceso siquiera de una masturbación. Hay lugares en India y en Medio Oriente donde todavía por culpa de la religión se casa a niños con ancianos. Recuerden, Mohammed era un tipo que a los 50 y tantos años se casó con una niña de 6 y tuvo sexo con ella a los 9, o sea, este tipo se violó a una niña y es el mayor profeta de los musulmanes.
Este tipo de cosas ellos los ven casi como normal debido a estas cosas, y esto es puramente por ideas religiosas. Recuerden, María Magdalena también era una menor de edad, 15, 16 años tenía cuando fue embarazada supuestamente por la paloma de Dios. Y en lo personal considero que el mayor problema de la religión es la desinformación. Los musulmanes creen que una mujer que tiene la menstruación es impura, por lo tanto ha habido mujeres que las han sacado de la casa y han muerto de frío en la noche, solamente por estar menstruando. No sé si han visto las personas que son antimáscaras, antivacunas, etcétera. Estas personas muestran una ignorancia enorme, pero adicionalmente muchas de ellas son extremadamente religiosas. ¿Por qué? Porque los estafadores que les están extrayendo dinero a estas personas necesitan convencerlas de que su religión es real. Y como la ciencia mayoritariamente, como ya he dicho antes, va a desaprobar y a demostrar que las aseveraciones de las religiones son en general falsas, ellos necesitan que las personas desconfíen de la ciencia y que crean que la ciencia es una enorme conspiración en su contra. La gente termina creyendo estas barbaridades y después va a creer que toda ciencia va a ser una conspiración en su contra. Y van a decir cosas como, no, el COVID es falso, es una conspiración de los científicos. ¿Cómo la ciencia va a ser real si está cambiando? Sin entender que esto significa que estamos entendiendo y aprendiendo mejor cómo funcionan las cosas. ¿Sabían ustedes que si un criminal le dice sus crímenes a un cura, este lo protege? Es horrible. Ese es otro de los males que la religión hace. Permite que testigos de declaraciones de crímenes no delaten al criminal. Por lo tanto, obviamente, este criminal se va a ir con su conciencia tranquila después de haber asesinado, violado y torturado a niños, por ejemplo, y la iglesia lo va a proteger. Aunque todos sabemos que la iglesia tiene un historial de proteger violadores, ya que los curas son los mayores violadores de niños. Y un gran problema que produce la religión y que me duele mucho es que la gente termina defendiendo a estos mismos pederastas. No solamente he visto personas que son capaces de atacar a la víctima, sino que he visto personas que dicen, no, todos son mentiras porque quieren dinero. ¿Recuerdan que hace poco hubo este caso en Canadá donde empezaron a salir todos los cadáveres que están debajo de las iglesias? Pues he tenido personas que me han dicho que ellos no quieren creerlo simplemente porque para ellos la iglesia es una institución buena. Y hace poco salió un tipo diciendo que probablemente eran mentiras porque ellos son pobres y quieren sacar dinero. Así es. Estos cadáveres de niños son una mentira de gente que quiere sacar dinero según las iglesias y según las personas que tratan de defender a las iglesias. Ustedes se recuerdan el episodio que hice sobre la conquista cristiana. Aquí hablaba sobre el genocidio cultural que realiza la iglesia cada vez que llega a un lugar. Si conocen los misioneros, estos van a distintos lugares y realizan lo mismo. Realizan un genocidio cultural diciéndole a las personas de que su religión está errada y lo que ellos traen es la única religión verdadera, adicionalmente de que los misioneros son los principales portadores de enfermedades que no existían en esos lugares antes. Por lo tanto, también muchas veces generan un genocidio real al llevar enfermedades para los cuales las personas no tienen defensas. Como me estoy alargando demasiado, prefiero ahorrar. Diré que entre los muchos otros daños de la religión están las supersticiones, la misoginia en general, las masacres que se han realizado en nombre de la religión, las masacres a otras religiones, cómo la gente justifica los actos horribles que están descritos en sus libros, el odio a la ciencia, y algo que me duele profundamente es cómo la religión le enseñó a las personas a culpar a la víctima y no al victimario. De hecho, si hablamos de leyes, recuerden que una mujer que fue violada y terminó embarazada por un violador, ella va a ser castigada si aborta lo que tiene en su útero. Por lo tanto, estas personas horribles están tratando de forzar a una mujer que fue violada a que tenga el hijo de un violador. Y nadie persigue al violador, están tratando de castigar a la madre, que fue la víctima. Y de hecho, en la violación normal, vivimos en una sociedad que lo primero que hace es preguntar ¿y qué hacía ella a esa hora vestida así en ese lugar? En lugar de obviamente perseguir al violador, que es lo que se debería hacer. Es porque la iglesia tiene esta horrible idea de tratar de controlar la conducta sexual de las personas. Llegan a tal punto con esto que existe algo llamado terapia de conversión sexual, que es cuando los padres descubren que sus hijos son gay y tratan de forzarlo a que sean heterosexuales y los envían a campos en la iglesia en que son torturados y muchos de estos niños lamentablemente mueren porque se suicidan. Es terrible, pero existe por culpa de las religiones. Y en todo el mundo siempre han estado haciendo este tipo de cosas. Ahora ya hay leyes contra esto, pero los religiosos siguen tratando de tener sus leyes especiales. Creo que ya lo he mencionado con el kosher y la tortura de los animales, como los religiosos quieren reglas especiales para ellos para torturar a animales al matarlos, pero esto también se da en otras cosas. Las personas tratan de imponer su religión y quieren hacer el aborto ilegal, quieren hacer la eutanasia ilegal, y todo esto es por culpa simplemente de las religiones y las ideas absurdas que éstas entregan.
Lo peor, la eutanasia es ilegal porque si las personas se suicidan, dejan de darle dinero a la iglesia. Es así de simple. Y por lo tanto, los creyentes quieren forzar el que las personas vivan hasta los últimos días por obligación. Y si no lo logran, ¿qué hacen? Van y le disparan a las personas que están en clínicas donde se realizan abortos. Y de trágico es lo que la religión le hace a las personas. Y eso sin mencionar que se oponen a libros, géneros musicales, películas, series infantiles, todo porque según ellos habla de cosas que son antirreligiosas o que son demoníacas, porque ellos, recuerden, los únicos que creen en un demonio son los mismos que creen en un dios. Las personas que no van a creer que no creen en deidades, obviamente no van a creer que existe algo demoníaco porque es una idea absurda y ridícula. Y creo que finalmente las mayores víctimas de la iglesia van a ser los niños que terminan siendo adoctrinados desde pequeños. Desde pequeños se les tortura mentalmente, se les dice tú eres maligno, eres tan malo que Jesús tuvo que venir y sacrificarse por ti porque tú eres una persona mala. Y que cuando van a la iglesia literalmente hay un pastor gritándoles ustedes son todos malvados y van a ir al infierno a menos que sigan a Jesús. Y meten estas ideas de pecado original y de cómo todos deberían comportarse, etc. Entonces, rápidamente, ¿por qué los ateos hablan tanto de Dios? No es porque creamos que existe un Dios. Yo casi no hablo de Dios porque nadie me viene a defender a un Dios acá. Una vez que esté recibiendo llamadas y las personas me llamen y traten de hablar de su Dios y de por qué ellos creen que yo debería hablar de un Dios, recién ahí voy a empezar a hablar de un Dios. Por ahora lo que estoy haciendo es hablar de los daños que realizan las personas en nombre de una religión y de unas creencias horribles. Y para que no se les olvide y quede claro, lo que quiero expresar es que no he conocido ninguna religión que sea buena. Incluso los budistas tienen sus campos de concentración contra musulmanes en Asia. Por lo tanto, creo que las religiones son literalmente el origen de todos los males, porque difícilmente encontraré algo más dañino que las religiones en este mundo. No solo porque le mienten a las personas descaradamente, ya les he mostrado episodios donde hay personas que cuando dejan de creer se desesperan porque ya no va a haber un mundo después de la muerte, sino porque además ha estado modificando la sociedad a tal punto de que las personas van a defender cosas inmorales solamente porque creen que la religión es, entre comillas, buena. El bien que hacen es tan poco y ese bien se puede lograr tanto sin necesidad de creer en una especie de creador universal. Y este fue el episodio de esta semana. No es una gran investigación, más que nada es una lista rápida de muchas ideas que estaré hablando a futuro o que ya he hablado anteriormente. Y es solamente una respuesta rápida a una pregunta que las personas realizan sin darse cuenta de lo que están preguntando. Religiosos, la próxima vez que quieran saber por qué un ateo va a hablar de un dios o de una religión, pregúntenle a un oncólogo, doctor, ¿por qué usted habla tanto del cáncer? Gracias por estar acá, espero que estén muy bien y que tengan una gran semana. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.